temático. Y eso es responsabilidad de este equipo que está Julián, Agustina, Camila y quien les habla, y que piensa y que es una forma de ser, sobre todo, coherentes y constantes. No nos manejamos por la información, sobre todo con la cresta de la ola que sería la actualidad ya, el momento, Exacto. sino que pensamos en la profundización de los temas, bueno, todo lo que nos trajo Malvinas con esa notaza que trajiste, que además tuvimos muy buenos comentarios, me llegó muy buenos comentarios, con la enfermera que estuvo en Malvinas. Ahora vamos a estar hablando, contame. Sí, ya estamos en contacto con Miguel Monforte, el director del documental Los sueños de Elma, historia de una madre de Malvinas. Le damos la bienvenida acá al piso, te habla Cami y Walter. Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Cami Walter. Bueno, gracias por este contacto. No, gracias a vos, porque además nos da este pie que estamos diciendo que no solamente vivimos el momento, el día, sino que el causa Malvinas, memoria, verdad y justicia, ni una menos, tiene que hablarse todos los días, porque si no, no habría una memoria selectiva, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, coincido plenamente con eso. Yo pertenezco a una fundación que es la Fundación No Me Olvides, que está integrada por padres y madres de caídos, por veteranos de guerra y por ciudadanos de a pie que nos interesa la causa, y siempre decimos eso, ¿no? Malvinas es todo el año, más allá que obviamente ante la cercanía del 2 de abril o todo este mes de abril, siempre el recuerdo hacia los veteranos, hacia los caídos, es mayor por la fecha que se instauró por ley, pero bueno, en definitiva es una causa que nos atraviesa como para pensar y estar todo el tiempo reclamando Malvinas, todo el año, ¿no? Miguel, para quienes no saben, ¿de qué trata Los sueños de Elma, la historia de una madre de Malvinas? ¿Qué enfoque tiene? Los, los sueños de Edma en realidad tiene varias, digamos, como varias historias en sí mismo, y obviamente culminan con los sueños que tuvo Elma Peloso y que se pudieron cumplir, que es una mamá correntina que perdió a su hijo Gavino de solo 19 años en la guerra de 1982, y que como muchos otros héroes argentinos no tenían la medalla identificatoria que Claro. se les otorga cuando van, digamos, salen del cuartel, y no pudo ser identificado al momento de ser inhumado en 1982. Entonces, bueno, ahí empieza una larga historia de padecimiento que realmente durante muchísimos años los padres y madres de Malvinas sufrieron en silencio, porque había mucha, digamos, esta incertidumbre les producía obviamente mucho dolor, y además también en el caso de Elma específicamente, contado por ella, había distintas versiones, que en realidad Gavino no estaba en el cementerio de Darwin, sino que estaba enterrado en otro lugar. En Mira, algún caso algunos le dijeron que en realidad aquellos que estaban como soldados argentinos solo conocidos por Dios, estaban prisioneros de los ingleses en Inglaterra. En otros les decían que estaban en un loquero, es decir, en un psiquiátrico en Córdoba, porque habían perdido la memoria. Hay que imaginar eso, ¿no? Para quienes somos padres, que te digan eso y tener la incertidumbre de todos los días estar esperando que lo que le pasaba a los padres y las madres, inclusive poniendo un plato de comida durante más de 30 años, esperando que vuelva su hijo, haciéndole la habitación o mirando si del colectivo no bajaban todas las noches esos hijos. Esa incertidumbre que vivieron en silencio la padeció Elma como tantas mamás, pero en definitiva, digamos, todo esto de alguna manera tiene un final feliz casi 4 décadas después, cuando Julio Ar, un veterano de guerra argentino que reside en Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata también, en 2008 decide volver a las islas un poco para cerrar su trauma personal. Cuando Sí. mira, llega al cementerio de Darwin, ve que la mitad prácticamente de las tumbas decía soldado argentino solo conocido por Dios, y hasta un par de oficiales suyos que habían muerto en combate ni siquiera estaban ahí, porque no tenían la medalla identificatoria, es decir, que no pudo ni siquiera homenajear a sus camaradas directos. claro. Cuando vuelve a Continente, seguimos en 2008, después de esa semana en Malvinas, lo que va a comentarnos algunos amigos que lo habíamos ido a recibir, yo lo conozco a Julio desde hace muchos años, comenta esto y, digamos, lo que le había sucedido a él, que era como muy traumático, y también que se le había ocurrido la posibilidad de ver si había posibilidad de restituir la identidad de esos héroes, lo cual
con otros compañeros suyos, en ese momento José María Rascha y José Luis Capurro, empezaron a indagar si era posible. Se llegó así hasta el equipo argentino de antropología forense, que le dijeron, sí, hoy en día se podría restituir la identidad, hay que poner de acuerdo a dos gobiernos que están diplomáticamente distanciados, hay que hacer exámenes de ADN, hay que extraer restos óseos, hay que hacer un banco genético. Bueno, en realidad sí, pero es muy complejo. Claro, muy arduo. Casi utópico. Claro. Sí, totalmente. Pero bueno, esto no hizo que se bajaran los brazos. Digamos, la decisión de esos muchachos también fue acompañada por la decisión de hacer una fundación para acompañar, digamos, también institucionalmente esto, porque si no eran 3 veteranos de guerra golpeando puertas nada más. Claro. Y a partir de allí nace la Fundación No Me Olvides, y ese mismo año, 2008, a raíz de una entrevista que le habían hecho en Malvinas, el Penguin News, un medio de allí, que después esas entrevistas salían por internet, digamos, que creo que llegaban por mail a Inglaterra, fue leída por veteranos de guerra británicos, donde leían la necesidad de Julio de ver restituida la identidad de sus compañeros. Lo invitan a Julio a unas jornadas de estrés postraumático de guerra compartidos, jornadas compartidas entre veteranos británicos y argentinos. Allí viajan Julio, José María Racha y también José Luis Capurro, comparten en esas jornadas, y en esos días conocen a Jeffrey Cardoso, que era un ex oficial británico que había estado luego de la guerra en Malvinas, que fue el encargado de hacer el cementerio de Darwin, y que había hecho un informe muy completo con todos los datos que pudo recabar de aquellos cuerpos que no pudo identificar. Y ese informe, en 1982, 1983, lo había entregado, por supuesto, al gobierno británico, a la Cruz Roja, y también había sido enviado a la Argentina, y él pensaba que se había hecho algo con eso, y nosotros desconocíamos que inclusive que hubiese llegado al país. Así que qué labor Cardoso, y compromiso también, ¿no? De sí, su parte. esas cosas que uno a veces no entiende ciertas idiosincrasias, pero bueno, con el tiempo sí. Bueno, de estas cosas que tienen que ver con los británicos, con su experiencia en guerras, bueno, y tratados y convenios y cosas humanitarias que nosotros por suerte no tenemos esa experiencia en no participar en guerras como ellos, ¿no? Pero bueno, ese informe se trae a la Argentina, se lo traduce, y allí aparece un número que había sido escrito en un papel con lapicero, que tenía un uniforme de uno de los muchachos, que era, para los británicos no significaba nada, pero para nosotros sí, era el documento de identidad de Gabino Ruiz Díaz. Ahí pudimos investigar ese número, tenía una identidad, y también pudimos saber que alguien cobraba la pensión de guerra de Gabino, como correspondía, como caído en combate, que era su mamá Elma Peloso, y que ella vivía en Corrientes. Pero todos estos datos, digamos, seguían fortaleciendo la teoría de que Darwin no era, como se decía muchas veces, una fosa común, o que era una puesta en escena y que abajo pasaba un río y que no, en realidad no estaban ahí los cuerpos. Bueno, muchas cosas que se decían. Mira. Pero bueno, había que seguir, pasaban los años y no teníamos respuesta del Estado argentino para que se tomara el proyecto. En realidad una fundación humilde como la nuestra no podía hacer más que investigar, hasta que finalmente una periodista se pliega a todo esto, que es Gabriela Cosifi. Ella va a conseguir un contacto directo de Roger Waters. Waters en 2012 viene a Argentina a dar una serie de recitales, y es un reconocido humanista, en realidad también trabajador de los derechos humanos, porque él perdió a su padre en la Primera Guerra Mundial y a su abuelo en la Primera Guerra Mundial, a su padre en la Segunda, y son desaparecidos en acción. Él sabe que fueron a determinada batalla, pero no sabe dónde están enterrados. Y él decía, ustedes tienen esa posibilidad, vamos a ver qué se puede hacer. Se entrevista en ese momento con Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, le hace llegar el proyecto de la Fundación No Me Olvides, y a partir de ahí el gobierno argentino se hace cargo de este proyecto como corresponde. Empieza una tarea larguísima, pero en el medio también nos preguntan a nosotros, bueno, ustedes como fundación tienen esta inquietud, pero los padres y las madres están de acuerdo, y a partir de ahí hubo que salir a justamente juntar firmas de familiares de caídos para ver si estaban de acuerdo con este proyecto. Esto era muy novedoso, también generaba muchas dudas, pero la primera mamá que confió finalmente en ese proyecto es esta mamá correntina que vive en el campo, Elma Peloso, a quien se la fue a visitar porque era el primer dato que se tenía,
a partir de haber encontrado el DNI, digamos, o el número de Claro. Gavino en el informe del inglés. Y claro, Elma vivía en el campo, ya sus hijos también se habían independizado, y cuidaba a su marido, que había tenido 2 ACV muy importantes y estaba postrado. Entonces se le empezó a ayudar, desde Mar del Plata se le trasladaron a Elma, bueno, elementos necesarios, inclusive una cama ortopédica, y recién el tercer viaje, cuando estuvo un poco mejor su situación, se le comentó sobre este proyecto y por supuesto dijo que sí, que estaba dispuesta a firmar para que se lleve adelante. Y ahí se juntaron las primeras 15 o 20 firmas. La primera fue la de Elma, y con eso el gobierno argentino empezó a impulsar este proyecto humanitario. Y bueno, con el correr de los años se ha convertido en un ejemplo, pero llevó mucho, mucho trabajo. Pero bueno, a partir del 2017, digamos, gracias a un intensísimo trabajo internacional, se lograron las primeras 88 identificaciones o reidentificaciones de caídos, entre ellos Gavino Ruiz Díaz. Ya se sabía cuál era la tumba de cada uno de ellos, y a partir de ahí, al año siguiente, entre 2018 y 2019, muchas familias pudieron hacer vuelos, en ese caso, bueno, ya con la comisión de familiares involucrada, con el gobierno argentino, con la colaboración del empresario Eduardo Eurnequian. Pero en esos vuelos, que eran multitudinarios, Elma ya no pudo viajar porque en el transcurso de esos años había perdido por diabetes sus 2 piernas. Entonces se organizó mediante una campaña, un vuelo privado con Elma, que se pudo hacer recién en 2020, y poquito antes, apenas una semana antes de que comience la pandemia, así que finalmente la primera mamá que confió fue la última que pudo llegar a ver la tumba de su hijo y cerrar su duelo finalmente en Malvinas en 2020, así que ese es el primer sueño de Elma que se pudo cumplir y está documentado justamente en este documental. Ay, Miguel, no, es una No, historia yo estoy... fantástica por todo, como las conexiones que fuiste contando, ¿no? De los contactos y los años que han pasado, los años Tremendo, que tremendo. pasaron. Vos nombraste 80 que se recuperaron la identidad, pero en la actualidad ya son 121, ¿es así? Así es, sí, de a poco se pudieron ir reidentificando muchos más, porque también nos faltaban en este banco genético, es un banco de sangre genético que se hizo con los familiares de caído, que se fue ampliando en la medida que íbamos encontrando familiares. Hay que decir que en esto colaboró mucha gente, pero bueno, el Estado nunca tuvo los datos certeros, así que fue un gran trabajo que se hizo a partir de la Fundación No Me Olvides, Antropología Forense y otras organizaciones que colaboraron. Bueno, llegamos a 121 familias que pudieron dar sus muestras de sangre y, bueno, hubo un trabajo que fue realizado en 2017 en las Malvinas, hecho por casi una veintena de antropólogos internacionales, que, digamos, no es el equipo de antropología argentino es el mejor del mundo, pero para estos casos se necesita que sean internacionales para mantener, digamos, como una cierta distancia, por decirlo, para que tenga una legalidad. Claro. Así que tenemos las muestras óseas de todos los caídos, pero nos faltan 5 familias. Todavía faltan 5 porque no encontramos a las familias directas, porque tienen que ser padre, madre o hermano, sino el examen del 99% que tiene que dar, aunque dé la sangre un primo, por ahí no se llega a eso, que científicamente es lo que demuestra la identidad del caído. Así que estamos en esa búsqueda por distintos motivos. Hay muchos papás que ya han fallecido, Claro. A veces se busca, Claro. digamos, podemos buscar por el apellido del caído, pero en ese caso se busca por el padre. Y la mamá no sabemos Claro. cuál era el apellido, entonces por ahí es difícil, los familiares a veces no están enterados. Tener en cuenta que hay mucha gente del norte que no está enterada de esta campaña. Bueno, entonces, bueno, todavía nos faltan 5, pero bueno, digamos que hay 121 familias que ya podrían de alguna manera cerrar su velo y de alguna forma también cerrar esta deuda nacional, ¿no? Miguel, mirá que esta profesión nos da oportunidades. Estoy emocionado, conmocionado por la investigación que tiene tu trabajo. ¿Conocés Colonia Pando? Sí, he ido no menos de 10 veces Brillante. a visitar a Elma. Sí, de hecho, Es bueno, en el pleno, Elma en los esteros de Liberá, en la zona norte de los esteros de Liberá, mucho campo.
siempre recomiendo cuando quieran entender el proceso de los soldados correntinos que tuvieron en Malvinas, escuchen el tema de Julián Cini, Los Ramones, ¿no? Exacto. Porque de esa manera se puede entender la particularidad y la idiosincrasia del soldado correntino que pudo mostrar su valía en los campos de las islas. Primera pregunta, ¿la fundación se llama No me olvides por el poema de Jaureche? No, bueno, Mira, quizás sí, habría que preguntarle estrictamente a Julio Aro, pero surgió como esto de no me olvides a mí como veterano, no me olvides a mí como caído. pero vos sabés Pero bueno, por ahí que le tiene cuadra alguna... perfecto, porque el poema dice Sí, no me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides la flor del que se fue. No me olvides, no me olvides, no me olvides, volveremos otra vez. ¿Eh? sí, y está inspirada también en una flor que tiene ese nombre, bueno, Oh, es una flor que además nos da el símbolo de una... nuestra imagen o el logo nuestro es algo abierto, mirá que vos, siempre se puede participar, que siempre está, no hay nada cerrado. Bueno, son muchas cosas que se fueron pensando a través de los años, ¿no? Cuando brillante, nace brillante. una institución, sí, 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 sí. Volviendo al Así es. tema del documental, todo este raconto, no te cortamos en ningún momento porque es brillante todo el proceso investigativo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, en realidad yo como, digamos, en 2009, cuando yo conozco a Julio desde 1991, apenas 9 años después de terminar la guerra, yo empiezo a hacer mis primeros documentales sobre Malvinas con los veteranos que habían regresado, con los soldados que en ese momento tenían prohibido hablar, por digamos, habían firmado un convenio de confidencialidad cuando salieron todos de Campo de Mayo, y así que Exacto. era todavía un periodo muy difícil para ellos, sin ningún logro, un periodo de una lucha extraordinaria de todos los centros de veteranos del país. Y en ese momento, bueno, Julio estaba en el centro de Mar del Plata, Centro de Veteranos de Guerra de Mar del Plata, Ajá. y a partir de ahí lo conozco. Y en 2008, cuando él regresa a las islas, y ahí, bueno, tenemos esta necesidad de constituir una institución, es cuando yo empiezo a integrar No me olvides. Así que bueno, ahí también como realizador empiezo a hacer registros de lo que íbamos haciendo, y también hago un primer documental que se llama Héroe Corriente, que tuvo dos estrenos en 2014 y 2017, porque la verdad necesitábamos demostrar la seriedad con la que estábamos trabajando, porque había mucha desconfianza y no se abría ninguna puerta. Así que los registros específicamente del documental son de 2020 hasta 2022, digamos, donde se genera gran cantidad de material a partir del viaje de Elma, Claro. pero hay material de archivo que tiene más de 10 años, inclusive cuando Elma caminaba, como dice ella, ¿no? Que dice, ahí mirá, esas imágenes me veo caminando y para ella son como muy importantes, ¿no? Y Elma todavía vive, tiene 85 años y está muy contenta de que su película se siga pasando, porque como dice ella, se homenajea de esa manera a mi hijo y a sus compañeros, ¿no? No es por una cuestión de ego, No, tal ella cual, quiere que se vea su peli. tal cual, tal Miguel, cual. ¿dónde podemos ver el documental? Bueno, esta tarde se vuelve a proyectar a las 7 de la tarde en el Cine Gomón, luego está Vamos. teniendo una serie de proyecciones en estos días, desde el 2 de abril en adelante, en varias salas Inca, en varias provincias, pero bueno, también para aquellos que puedan acceder, hay un sitio de cine bonaerense que es Bafilma, el Sí, sitio de cine de la provincia de Buenos Aires, donde ya está subida la película, vamos. la semana pasada ya está estrenada. Con una simple suscripción se puede ver cine bonaerense gratuito, así que quienes puedan y quieran la pueden ver también a través de Bafilma, esta plataforma de streaming. Mira, que Ah, hace bueno, poco, espectacular. digámoslo a través tuyo, Miguel, creó su ley para, para sustentar todo lo que sean los emprendimientos y propuestas sobre cine, ¿no? Sí, eso es muy importante, es una ley sobre la cual se viene luchando también entre varias instituciones de la provincia, y finalmente ahora falta la reglamentación, que bueno, hay algunas cosas para ajustar, pero también va a ser muy importante que la provincia de Buenos Aires tenga una ley de cine, como también ya hay otras provincias que la tienen, y de esa manera también seguir fomentando entre una provincia que tiene mucha necesidad, no solo de producción, sino de ayuda al cine comunitario, los festivales, a toda la cuestión archivística. Bueno, viene muy bien esta ley, siempre por supuesto hay cosas que surgen como para mejorar algo que ya inclusive ya está iniciado, pero bueno, estamos
estamos muy contentos también todos los realizadores locales, bonaerenses, por esta ley que ya digo, falta que se reglamente, pero ya está aprobada. Buenísimo. Sí, Miguel, la próxima vez cuando ¿vivís en Mar del Plata? Así es, sí. Cuando Sí. te des una vueltita acá que andás por Capital, vení, golpeá, pasá nomás, y sigamos hablando de estas cosas. Porque yo, muy atrevido, había un tiempo que decía, che, Malvinas se termina con Malvinas, con Mm, los veteranos, con los sí. combatientes. Y no es así, porque ya está la agrupación Hijos de Malvinas, está todo este espacio de memoria que crean a partir de No Me Olvides y de estas realizaciones. Así que celebro que esto sea así, Miguel, y te felicito y me siento orgulloso. Bueno, muchísimas gracias por las palabras y por el contacto, Cami, Walter, y sí, en realidad nosotros, como digo, creo que tenemos que seguir sembrando, y además también con una mochila distinta. En este sentido son películas que trabajan más las posguerras, la cuestión humanitaria, porque si no a los jóvenes les dejamos el horror nada más. Claro. Que está muy bien recordar lo feo, por supuesto, de una guerra, En ningún pero momento si hablaste del no, debate de la guerra. Me parece perfecto. no, porque si no entramos en un lugar donde realmente hay otras realizaciones que esta misma semana se han estrenado y lo trabajan y lo hacen bien, pero yo desde hace años ya dejé de trabajar la guerra para trabajar más la posguerra. Y Está eso bien. sigue, bueno, ahora ya tenemos pautado en Mar del Plata 2 o 3 proyecciones para colegios, y eso también atrae mucho a los chicos, porque bueno, también es la tarea que a ellos les toca. Y además diplomáticamente siempre les digo lo mismo, tenemos más de 200 años de luchas diplomáticas y siempre vencimos. Lo único que hicieron los ingleses y eso también lo reconozco, están muchos libros que pasan, no son los que se trabajan habitualmente. La diplomacia argentina siempre venció a los ingleses, pero en el momento de hablar de soberanía, literalmente se levantaron y se fueron de todas las mesas de negociación. Claro, Entonces, también rescato eso porque va a ser la lucha que sigue, ¿no? totalmente. Más allá de la guerra. La invitación está hecha para cualquier instancia de que siga haciendo tu trabajo. Acordate de la Radio Germán Abdala, tenés un lugar para difundir, comunicar y un espacio compañero para todas estas cosas. Muchísimas gracias, por supuesto lo voy a tener en cuenta. Gracias, Miguel Miguel. Gran Monforte, trabajo. director del documental Yo estoy al borde. No, espectacular y muy emocionante, la verdad, todo ese... De verdad me resultó sorprendente las conexiones, los contactos, cómo, bueno, abrieron esta puerta y eso le trajo determinada información que, bueno, lleva años, como él ha contado, así que, bueno, gran documental, seguramente. Tenemos el tráiler, no sé si quieren, Sí, y lo después nos podemos vamos, pasar después nos vamos. para que se vea a quienes nos están escuchando, que también vean el tráiler junto con nosotros. Sí, tengo fe, estoy firme y pienso que está la victoria. Estoy muy segura que vamos a estar allá con mi hijo Gabino y con su hermanito que está durmiendo en ese Campo Santo. El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata encomienda al señor rector llevar a cabo la postulación de Julio Aro y Jeffrey Cardoso al Premio Nobel de la Paz. La figura central de todo lo que hacemos ahora es la mamá. Gracias a ella que confió, abrió las puertas para poder identificar a los 115 compañeros. Yo me llamo Elma de Ruiz Díaz,
madre del soldado Gavino Ruiz Díaz, caído en Malvinas. Estoy muy contenta y agradecida a Dios por este hermoso día y esta hermosa tarde que voy a tener. Un encuentro con mi hijo Julio Aro, con todo aquello que le acompañan, al inglés que viene con él. Lamentablemente me comunico hoy en su grupo porque tengo mala noticia que darle. Va a bajar un inglés, dice que va a dar una conferencia de prensa acá en mi localidad y esto lo está haciendo la Fundación No Me Olviden. El señor Julio Aro es el organizador de traer un inglés a que venga a faltarle el respeto a ustedes. Elma, cuando fue a las islas, no sabía dónde estaba su hijo. Hoy Elma sabe dónde está. Todo el mundo tuvo la posibilidad de ir, menos Elma. El único impedimento para que Elma no vaya es una cuestión de salud. Soy una mujer de fe y entonces yo espero en Dios que Dios sea conmigo en ese momento porque está la edad también. Pero la edad no tiene nada que ver con el deseo de uno porque mi deseo es estar ahí.